En el marco de la maestría de Matemáticas y Computación de la Universidad de Carabobo, asociado directamente a la materia de Introducción al Cálculo, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión de los conceptos asociados a el límite. Veremos un poco, comentaremos algo de los conceptos intuitivos del límite. eh, Conversaremos acerca de su definición formal epsilon delta y haremos algunos ejemplos de conceptos asociados a la nomenclatura y a las formas entonces de acercarnos al entendimiento de lo que significan y son los límites matemáticos. De este modo iniciamos nuestra revisión. De forma intuitiva podemos entender el límite como una condición que nos determina hacia dónde se dirige la evaluación de una función cuando la calculamos o la aproximamos desde un punto de evaluación dado. Lo he dicho un poco de otra forma. Es el valor al que tiende la función cuando las entradas de esta función van hacia algún valor específico. En esta presentación que hemos preparado, podemos de forma gráfica explicar un poco esto. Si verificamos esta gráfica que tenemos acá, una función de una parábola, y aquí al cuadrado, entendemos que si tenemos un valor en x, vamos a suponer, como en este caso es el valor 2, si nosotros vamos evaluando la función x cuadrado aproximándonos al valor 2, es obvio o es bastante evidente aquí en la gráfica que la tendencia del valor de la función evaluada f de x tenderá a ser más cercana al valor 4 en la medida en la que nos aproximemos mucho más al valor 2 en el eje de las x. Esto ocurre tanto si la x se acerca desde la derecha, es decir, si empezamos a evaluar valores, por ejemplo, desde el 1 hacia el 2, como si se empezara a acercar también desde la otra posición, que sería desde el 3, valores evaluados desde el 3, con decrementos hacia el valor 2. En ambos casos, cuando la función llega al valor 2, aquí es intuitivamente evidente que el límite de esta función o el valor al que alcanza esta función en este punto será 4, como está marcado en el punto rojo. Sin embargo, esta definición, aunque útil, en algunos casos puede ser insuficiente porque podemos encontrarnos con funciones de las que tal vez no tenemos la gráfica o no es tan fácil evaluarla, o que además no necesitamos o de forma mucho más elaborada hacer un cálculo. Acá es en donde entra entonces la definición formal mayormente conocida del límite, que es la definición epsilon delta. Esta definición está representada por la variación de dos parámetros, un parámetro epsilon y un parámetro delta. Se basa en lo siguiente, y es que al estar una función definida en un intervalo que contiene un valor c, siendo este valor c el valor al que la x de la función tiende, o es decir, el valor en el cual queremos calcular el límite de la función, si esta función está definida en ese intervalo, podemos entonces expresar el límite de la función f de x
como equivalente al valor L cuando X tiende a esa función. La notación estándar es esta. Se utiliza L y M con un subíndice de X, siendo X la variable independiente de la función, con una flecha a la derecha que indica que tiende al valor de C, que es el valor contenido dentro del intervalo que nos interesa evaluar, seguido de la expresión de la función y estando igualado al límite, a la L, que sería el valor de este límite. En este sentido, la definición epsilon delta establece que para cualquier número real determinado o denominado epsilon que sea mayor que 0, siendo este epsilon un delta, una variación en el eje Y, siempre existirá un número real delta que también será mayor que 0, que va a representar una distancia o una variación de la variable independiente en el eje X, de modo que se cumpla esta inecuación que tenemos acá. Siempre tendrá que ocurrir, en el caso de que el límite exista, este valor para que 0 sea menor al módulo de X menos C. Y esto tenga que ser menor que el valor delta. Entonces, de este modo, la función f de x evaluada en x menos el límite tendrá que ser también menor a epsilon. O sea, se establece aquí la relación de la variación de el espacio o de la distancia en el eje X respecto a la variación de la distancia en el eje Y. A ver, en palabras llanas, ¿esto qué implica? Que el epsilon será entonces una representación de la variación positiva, independientemente de lo pequeña que pueda ser, en el eje de las X. Esto puede establecer, o establece, mejor dicho, algo que puede denominarse banda de error, como está en este lado, que determinará entonces también al evaluar, o mejor dicho, al evaluar el valor de L, esto sería el rango dentro del cual se garantiza, al cumplir la ecuación anterior, que está el límite de la función que queremos evaluar. De igual modo, ocurre para el eje de las X con la delta. De modo tal que siempre vamos a poder encontrar un intervalo alrededor del valor C, que es el valor al que queremos obtener el límite de la función, que será llamado el radio delta, que al tomar cualquier elemento de ese intervalo, que no necesariamente tiene que ser el valor C mismo, pero pudiese ser también, se garantiza que esta evaluación entrará dentro de la banda del error epsilon alrededor del valor del límite. En este sentido, esta condición que determina delta está asociada a particularmente esta parte de la definición. Aquí podemos ver que para un delta que podamos especificar, siempre el módulo de ese rango en el cual vamos a poder evaluar las X va a ser menor que este delta deseado. O sea, significa que la evaluación de la función desde su parámetro independiente X corresponderá entonces a un segmento que estará definido por C, que es el punto en el cual queremos obtener o calcular el límite, menos el delta que hemos definido, hasta otro punto igualmente determinado por el valor C, más este delta que he definido. Entonces esto es lo que justamente
queremos establecer con estos rangos. Lo importante acá es que el valor del límite no depende exclusivamente del valor de C, incluso si la función está definida en este valor. Para este concepto lo que nos interesa es el comportamiento que ocurre en la función cuando nos aproximamos al valor de C. O sea, de modo tal que entonces, como vemos en esta otra expresión, el rango establecido desde el valor evaluado de X menos el valor del límite tendrá que ser también evidentemente menor que el rango epsilon, que es esta tolerancia que hemos definido en el eje de las Y. Así que para este rango que tenemos acá determinado por delta, que será C menos delta hasta C más delta, existirá siempre un intervalo L menos epsilon y L más epsilon en el que existirá el límite de la función, pero más allá de eso es que cualquier valor que encontremos acá estará dentro, expresado dentro de este otro rango. Así que esto lo que determina es que podemos variar de forma independiente o como nosotros querramos el valor de X para que esté tan cerca a obtener el valor de L, siempre y cuando podamos definir un epsilon que permita hacer esto. O sea, podemos hacer el epsilon lo suficientemente pequeño como para determinar entonces la cercanía a L y poder obtener al final este valor. Esto, como hacemos notar acá en esta pequeña nota, puede ser de forma inicial una condición un poco abstracta, pero si efectivamente se cumple, garantiza que entonces el límite de la función existe y esta relación de la que hemos estado hablando entonces es una relación como lo expresamos acá, inquebrantable. En unos minutos abordaremos un poco más esto de forma detallada, incluso a través de un ejemplo gráfico. Antes de ir hasta allá, vamos entonces a hacer una revisión un poco de las notaciones básicas asociadas a los límites. O sea, para el caso del límite, la notación elemental, como ya la hemos visto, es esta, que L y M, el límite de X cuando tiende a C de la función f de X será igual a L. Esta es la notación básica elemental del límite. Tiene unas pequeñas variaciones y que están definidas por la notación para límites laterales. Los límites laterales lo que determinan es cuál es el valor del límite cuando la función o mejor dicho, cuando la variable independiente se aproxima al valor C desde la izquierda o cuando se aproxima al valor C desde la derecha. Hay funciones en las cuales para ambos casos el límite es el mismo, pero hay otras en las que esto no ocurre, como veremos más adelante. En función de esto, el límite por la derecha se expresa de una forma bastante similar a la notación común, pero vemos que se agrega al valor de C un positivo. Esto quiere decir que los valores de X que se aproximan a C van a ser mayores que C, y esto determinará al evaluar límite el valor de este visto desde la derecha. En este caso la R aparece allí por right, utilizando el inglés como referencia. En el mismo caso, para el límite por la izquierda, tenemos que para C se agrega un negativo. Esto simplemente quiere entonces decir que los valores de X se aproximan a C desde valores inferiores a C, lo que entonces determina que al evaluar la función f de X obtengamos el límite por la izquierda, o en este caso determinado por el límite left. Si estos dos límites existen, ¿okay? Y además son iguales, entonces bueno, el límite de la función
también existe y corresponde al de la notación estándar de X cuando tiende a C. Hay otra condición que, bueno, son conocidos como límites infinitos. Y es cuando el valor de la función, o mejor dicho, el límite al ser evaluado a la tendencia de C, nos da un valor infinito. O sea, la función tiende a crecer de forma indefinida en la medida en la que nos aproximamos a C. De modo que al llegar a C, su valor entonces efectivamente es el infinito. Esto puede ocurrir de forma contraria también al evaluar la función x cuando tiende a c y obtener el valor del menos infinito. O sea, esta condición ocurre entonces, o los límites infinitos existen cuando la función crece o decrece sin una cota particular. La otra evaluación interesante asociada al infinito es cuando la función tiende a infinito, es decir, cuando nuestro valor c ya no es un número definido dentro de un rango particular como lo establecíamos anteriormente, sino que este valor tiende al infinito. O sea, es decir, ¿qué ocurre o cuál será el valor del límite cuando la variable independiente x crece de forma indefinida o sin estar acotado? Esto también puede ser evaluado con el límite desde el menos infinito. Al hacer estas evaluaciones, bueno, se obtienen entonces los límites en el infinito correspondientes a estas funciones particulares. Una de las intenciones de este material que está desarrollado acá es, además, ofrecer ejemplos, ¿no? Vemos por acá, por ejemplo, una definición o una demostración de la definición epsilon delta para el límite de la función 2x más 1 cuando x tiende a 3. Aquí, si hacemos una evaluación, es bastante obvio, ¿no? En este caso, que al tener la función o al evaluar la función para el valor de x igual a 3, obtenemos que 2 por 3 es 6 más 1 va a ser igual a 7. Entonces, intuitivamente y desde la evaluación directa de la función podemos ver que el valor es 7. Pero vamos a proceder un poco a hacer la demostración o la explicación de la definición epsilon delta con este ejemplo sencillo. Como evaluamos, en este caso ya es obvio que el límite es 7. Ahora, si queremos que se cumpla esta condición, que es la que definimos para epsilon, que la función f de x menos el límite sea menor que epsilon, entonces al nosotros ya conocer de antemano, de forma aquí, digamos, un poco intuitiva o básica, que el valor de L va a ser 7, y expresar la función a la cual queremos determinar el límite, directamente como ella está determinada, obtenemos esta desigualdad, ¿no? Que el módulo de la función f de x, siendo f de x 2x más 1, menos el límite de ella será igual o será menor al epsilon deseado. Ahora bien, operando sobre esta ecuación, hacemos las operaciones, simplificamos, más 1 menos 7, obtenemos el menos 6. Obtenemos aquí factor común de 2 sobre la función y de esta forma entonces queda de esta manera 2 por x menos 3, o el módulo de 2 por x menos 3 será menor a epsilon. Así que al dividir ambas partes de la ecuación entre 2 obtenemos que x menos 3 será menor a epsilon entre 2. Al saber que esto que tenemos acá está representado, o el lado izquierdo de la ecuación representa delta, tenemos una relación en la que
si obtenemos o si elegimos un delta que corresponde a un epsilon determinado, o mejor dicho, si elegimos un epsilon al cual corresponda que su mitad es igual a delta, entonces al evaluar esta condición de la que partimos acá, la desigualdad se cumple. Si la desigualdad se cumple, entonces lo que quiere decir es que siempre va a haber un epsilon que cumpla o para el cual existe un delta definido en ese rango. Si bien, entonces, para cualquier epsilon que definamos mayor que 0, siendo obviamente epsilon un número real, tendríamos entonces que validar que el delta va a ser mayor que 0, ya que el epsilon es mayor que 0, ya que cumple con esta condición que tenemos acá. O sea, hemos definido delta como igual a epsilon medio. Si epsilon es un valor real mayor que 0, por esta condición, entonces obtenemos un delta que será también mayor que 0. Ahora, en eso entonces tendría que satisfacer esta condición de que 0 a su vez sea menor que x menos 3, que es lo que corresponde a delta, y esto a su vez debería ser menor al delta establecido. Como ya sabemos que nuestro delta lo hemos definido como epsilon medios, entonces podemos reescribir esta inecuación de la misma forma. O sea, 0 será menor al módulo de x menos 3 y este será menor a su vez a epsilon medios. Al desarrollar esto entonces de forma igual, multiplicando ambos lados de esta inecuación por 2, obtenemos el equivalente a lo que habíamos hecho al principio. O sea, obtenemos la función 2x menos 6, que puede ser reescrita como 2x más 1 menos 7, en la que esto será menor que epsilon. Lo que nos lleva inicialmente a la condición que establecimos de que f de x menos l siempre será menor a epsilon. Así que bien, entonces, como se cumplen las condiciones de que para cada epsilon mayor que 0 se encuentran deltas mayores que 0, se demuestra de forma formal que el límite de x cuando tiende a 3 de la función 2x más 1 será igual a 7. Ahora, también como ya en otros videos anteriores lo hemos mostrado, este esquema o esta aplicación web que estamos utilizando para hacer las demostraciones está dirigida o tiene como complemento la implementación de estos conceptos en el lenguaje Python. Acá hay un script desarrollado para ejemplificar estos elementos. Este script va a estar disponible, esta aplicación está disponible en el enlace que se muestra acá en la cabecera del video. Y básicamente con esta aplicación o con este script lo que generamos es una descripción didáctica de cómo funcionan los límites y unos grupos de gráficas en las que podemos ver los comportamientos que hemos hablado. Esta la utilizamos ya de forma introductoria cuando hablamos de los límites intuitivos. Esta ecuación, al ser evaluada x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado evaluada cuando x tiende a 2, será el valor de su límite, corresponderá en este caso al valor de la función evaluada, como vimos acá. Esto que está acá es la representación de la definición formal del epsilon. Tenemos una función que en este caso está definida con la línea azul como 2x más 1. ¿Okay? Tenemos una evaluación para x igual 2 de esta función que nos entrega un valor de f de x igual a 5. Y que en este caso, este valor f de x igual a 5 correspondería al límite de la función. Y vemos que al establecer desde el valor a un delta, tenemos un intervalo a menos delta y a más delta, para el cual existe una evaluación de la función que nos determina entonces un intervalo
definido por el límite de la función, que sería el punto 5 más un épsilon, y este mismo límite de la función menos un épsilon. Entonces, en este sentido, si existe un delta definido para la función, existirá entonces un épsilon definido para la función. Y esto es lo que establece la definición formal épsilon delta. Entonces podemos nosotros hacer tan pequeño esta variación del delta como querramos, para que esta variación en el épsilon se aproxime lo mayor posible al valor del límite y lleguemos efectivamente a su determinación. Acá en esta gráfica observamos el concepto de la lateralidad de los límites. Para esta función, que es una función definida por partes, vemos que para valores de x menores que 0 está definida como x más 2, siendo una recta. Y para valores mayores o iguales que 0 está definida como x al cuadrado, siendo una parábola. Al ver qué ocurre con la función en el punto 0, que es nuestro punto en el que ocurre el cambio de la definición de la función, si queremos evaluar el límite allí, nos encontramos con la particularidad de que el límite de la función no es único. O sea, cuando vamos hacia el valor de 0 desde valores negativos, estamos evaluando el límite a partir de la recta que define la función en ese rango. Con lo que obtenemos entonces que para el valor de 0 la función vale o su límite sería el valor 2. Pero como decimos que además entonces la función es menor o igual a 0, ella no está definida para el valor 0. Por eso el círculo además está hueco, que no está lleno. Pero si evaluamos entonces la función desde la derecha, o sea, a partir de valores positivos mayores que 0, obtenemos que la función se va aproximando al valor de 0. Entonces, en este sentido, el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda será 2, y el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha será 0. No existe un límite único en este caso. Para este caso, evaluando la lateralidad de la función, vemos que la función 1 sobre x al cuadrado estará o tendrá un límite infinito, independientemente de que evaluemos su valor para x igual 0 o cuando x tiende a 0 desde la izquierda o desde la derecha. En este caso el límite existe para el valor 0 de forma unilateral, siendo entonces este límite el valor infinito, como se observa acá en la gráfica. Los límites laterales infinitos, entonces tienen la misma correspondencia un poco de la que hablábamos acá en esta función segmentada, pero vemos que en este caso la función no es una función segmentada, es una función que está definida para todo el rango de las x de una sola forma, pero que es conocido que nos entrega valores negativos para los valores negativos de x y valores positivos para los valores positivos de x. En este sentido, cuando evaluamos entonces la función 1 sobre x desde la izquierda, ella se aproxima cada vez a valores de f de x incrementales que serán mayores en la medida en que más nos aproximemos a la x, pero mayores negativamente. Y de igual forma, cuando vamos desde la aproximación desde la derecha al valor de 0, esta evaluación de 1 sobre x nos obtendremos o nos dará como resultado valores positivos que serán también cada vez mucho más grandes, con la tendencia final de que ese valor sea el infinito para el caso de la x cuando tiende
a 0 desde la derecha y será, como ya vimos, menos infinito en el caso de x cuando tiende a 0 desde la izquierda. Ahora, la evaluación de la función, en este caso f de x igual a 2x más 1 entre x más 3. ¿Okay? Al graficarlo obtenemos esta curva. Es de forma intuitiva bastante sencillo darse cuenta también, aunque acá evidentemente no está, habría que calcularlo. Pero es intuitivo ver que para los valores de x que tienden al menos infinito, es decir, cuando evaluamos esta función desde 0 hacia los valores incrementales negativos que tienden al infinito, esta curva se va a aproximar al valor 2, que es el que está definido acá al hacer el cálculo. Si hacemos entonces esta misma evaluación, pero con valores que van hacia el infinito positivo, obtenemos también el mismo valor. Entonces, en este caso, el límite de la función coincide a valor 2 cuando la x tiende al infinito como cuando la x tiende a el menos infinito. Esto es, en rasgos generales, un poco lo que sería el comportamiento de las funciones asociadas al límite, ¿no? Y a sus definiciones formales intuitivas y formales con la definición epsilon delta. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de justamente la definición de epsilon delta con un ejemplo también codificado con lenguaje Python para que nos haga, usando uso de la librería Matplotlib, los dibujos y las aproximaciones que requerimos para entonces establecer los conceptos que deseamos ver. Vamos a intentar con un ejemplo, establecer el formalismo de por qué es importante esta definición epsilon delta. En algunos casos, aunque la gráfica puede darnos un valor intuitivo de hacia dónde se dirige el límite, no necesariamente podemos tener una precisión formal de que ese sea el número. Entonces, bajo esas condiciones, evaluar, o ver esto desde la óptica de la definición epsilon delta puede ser interesante. Vamos acá a ver una gráfica. Esta gráfica, como les comenté, ha sido generada usando Python, en la que obtenemos una función. Acá tenemos un código, como les comenté, que nos define una función. No vamos a entrar en el detalle de qué está haciendo esto, pero básicamente estamos dibujando una función definida por x menos a por el seno de 1 entre x menos a. Cuando ejecutamos este código, lo que obtenemos entonces es este grupo de imágenes o de gráficos. ¿Okay? Este gráfico lo que nos está es dibujando la función f de x igual a 2 menos x por el seno de 1 entre x menos 2 más 1. Si nosotros quisiéramos calcular el límite de esta función, bueno, intuitivamente pudiésemos validar que para el valor de la función, al evaluar la función f de x para el valor x igual a 2, tendríamos que x menos, o que 2 menos 2 nos da 0, multiplicando esto por el seno de 1 sobre 2 menos 2, entonces esto daría el seno de infinito. Aquí tenemos una condición que al leer la ecuación no es tan simple de entender, ¿no? O sea, el seno de una función infinita, o cuando el valor
tiende infinitamente a ser un número muy alto, crea una oscilación en esta función seno, que no es simple de ver, como vemos acá. Entonces pudiésemos intuir que cualquier cosa que ocurra aquí multiplicada por este cero nos tendría que dar cero, o evaluar un cero completo, con lo que el valor de la función o el límite para la función en ese número sería 3, pero viendo aquí toda esta gran cantidad de oscilaciones, inicialmente pudiese ser arriesgado. Entonces, en este sentido es que al aplicar o al ver un poco la definición epsilon delta para esta función y establecer un epsilon, en este caso bastante grande, y un delta similar, vemos cómo toda la función nos muestra su comportamiento. Si nosotros vamos disminuyendo este valor de epsilon, en este caso pasamos de 0,8 a 0,4, o sea, lo hemos hecho a la mitad, básicamente tenemos la misma forma de onda, o sea, la misma forma de la función. ¿Okay? Vemos ahora, en este caso, que las oscilaciones se ven un poco más grandes. Si seguimos bajando el epsilon, entonces verificamos que ya la forma general se nos pierde, porque lo que hemos hecho es disminuir esta sección, ¿okay? O estos rangos de los que habíamos hablado anteriormente. Y si hacemos esto sucesivamente para valores de epsilon más pequeños, vemos efectivamente que las oscilaciones previstas para la función seno cuando tiende a infinito se hacen mayores. Y así hasta que llegamos a valores de epsilon mucho más pequeños, ¿no? Esto lo que nos termina es demostrando un poco de forma gráfica que siempre para cualquier valor de x que determinemos, ¿okay?, como un delta, existirá un valor epsilon en el cual la función tendrá un valor. Si eso ocurre, esto determinará o determina que el límite de la función existe. Aquí, en la medida en la que nos hemos aproximado, nos damos cuenta de que la variación se hace cada vez más pequeña. O sea, la duda que pudiésemos haber tenido, por ejemplo, en esta primera representación, de que este valor estuviese un poco más arriba, más abajo. Si vemos aquí, el punto rojo cubre un área muchísimo mayor que la línea que representa el valor de f de x igual a 3. O sea que no pudiésemos teóricamente garantizar que ese sea el límite. Pero cuando nos vamos aproximando y aproximando y aproximando, que este delta se hace cada vez más pequeño, como vemos acá, estamos en valores de un 0,001 alejado del valor 3. Aquí, utilizando la condición epsilon delta, podemos entonces ver que efectivamente este valor corresponde al límite de la función y que va a ser igual a 3. Un poco para entender esto, pudiésemos entonces comentar un par de cosas interesantes de esa función oscilatoria. Si nosotros evaluamos el argumento de la función seno, nos damos cuenta que este argumento, cuando el argumento tiende a infinito, o sea, la función seno no tiene un valor claramente definido, o sea, entra en un estado de oscilación en el cual no podemos determinar su valor. O sea, el límite de esta función no existe de forma clara. Pero lo que sí está claro es que la función seno oscila indefinidamente entre -1 y 1. O sea, la función seno, esta función, es conocido que es una función acotada. O sea, sus valores siempre van a estar entre -1 y 1. Pero cuando el valor de su argumento se acerca al infinito, ella lo que hace es que, o mejor dicho, mientras se va moviendo,
esta función aumenta su oscilación desde 1 y menos 1. De esta forma no podemos decir que el límite de la función seno infinito tenga un valor específico, sino simplemente que está acotado. Pero en esta función particular vemos que ella está multiplicada por un valor x menos 2, que al evaluarlo en el punto 2 va a ser 0, de modo que este comportamiento oscilatorio de la función se va a ver como aplastado, digamos, por el factor multiplicador x menos 2, que siempre va a ser 0. En este sentido, podemos entonces entender que en este caso particular, viendo los gráficos, se puede demostrar visualmente estas condiciones, ¿no? Aunque la función seno 1 sobre x menos 2 oscila, el factor x menos 2 la amortigua. Y la amortigua de una forma mucho más intensa mientras el x se acerca a 2. Esta es la razón por la que a medida que hacemos zoom, como vimos en la gráfica, se ven mayores oscilaciones, pero también se reduce de forma violenta o muy rápida la amplitud de estas oscilaciones, obligando entonces a la función a converger hacia el valor del límite o el valor de L igual a 3. Al contraer entonces las bandas de epsilon y las bandas de delta alrededor del valor L3, o sea, se demuestra que la función tiene un límite en ese punto. De forma resumida, aunque el límite del seno de algo que tiende a infinito no existe, el límite de algo que tiende a 0 multiplicado por una función acotada que oscila sí puede existir y pudiese ser 0. Como en este caso ese límite está sumando al más 3, entonces la evaluación de la función o el límite de la función cuando x tiende a 2 va a ser en este caso igual a 3. Bueno, de momento esto entonces es un poco lo que corresponde a las definiciones de límite y a los conceptos generales asociados a estas definiciones. Como comenté anteriormente, estas definiciones, este código que hemos estado usando para generar estos gráficos, va a estar publicado de forma permanente en la dirección que va a estar allí asociada en la descripción del video. Y bueno, puede ser revisada para estudiar con detalle, ya que ese no es el objetivo de este curso, este código y ver cómo hacer implementaciones que permitan entonces hacer cálculos y expresar un poco estos conceptos de forma general. Igualmente en esta aplicación siempre va a estar aquí abajo disponible un generador de ejemplos de Python que se conecta a la IA de Google, en el que a través de un concepto simple, como pudiese ser, en este caso, calcular el límite de una función, al usted escribir en lenguaje natural su requisito, el sistema entonces va a generar de forma automática un ejemplo en Python que va a hacer siempre énfasis en el uso de la librería NumPy y de la librería SymPy de Matplotlib, dando una pequeña explicación del código generado y entregando entonces el código en Python que usted puede copiar y pegar en Google Colab, en Spider, en Jupyter Notebook y bueno, validar entonces un poco estos conceptos. Este generador no tiene limitantes respecto al uso y bueno, y evidentemente los códigos generados serán tan útiles en la medida en que el concepto matemático se explique de forma clara. Con esto, bueno, damos un poco cierre a el desarrollo de las definiciones de límites
por ahora. Así que bueno, soy Melvin Padilla, cursante o aspirante a la maestría en Matemáticas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta información.